Perfectamente. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos, estimados colegas, amigos de Perú y del mundo, a su programa Seguridad Energética Noticias. Yo soy el ingeniero Abelardo Ortiz Silva y el día de hoy trataremos un tema sumamente interesante y es que hemos quedado en llamarle disponibilidad energética en el Perú en un entorno de pandemia y conflicto bélico, como que este es el tema para darle una situación de plena vigencia, ¿no? Para eso tenemos como invitado, quiero hacerle la presentación formal del ingeniero Ernesto Barreda Tamayo. Para eso creo que es importante el que pueda referir una referencia de su entrenamiento y de su vida académica, etcétera. Él es un ingeniero químico con especialización en el sector energético hidrocarburos, con más de 45 años de experiencia en organismos y empresas del Estado. Trabajó en Petróleos del Perú desde 1976 hasta agosto del 2016, desempeñando diversas posiciones gerenciales y siendo gerente del proyecto Modernización Refinería Talara de diciembre de 2011 a junio de 2015, hasta junio de 2015. Asimismo, fue destacado al Ministerio de Energía y Minas en el cargo director de fiscalización 1995-1997 y director general de hidrocarburos 2009 al 2010. Como experiencia, tiene una experiencia muy interesante como docente desde 1982 en diversas universidades, como la Universidad Nacional de Ingeniería, donde se desempeña como profesor principal y director de posgrado de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, habiendo recibido reconocimiento por los aportes académicos y declarado el ingeniero químico del año 2011 por el capítulo de Ingeniería Química del Colegio de Ingenieros del Perú. Es una referencia bastante nutrida y muy calificada, ¿no? Y ese es todo, ingeniero. Quisiera, le cedo la palabra para que pueda manifestarnos el, el tema de la disponibilidad energética en el Perú en un entorno de pandemia y conflicto bélico como el que, ¿no? Como el que estamos pasando. Muchas gracias, muy agradecido al Colegio de Ingenieros, al capítulo departamental, y a ti, Abelardo, colega, compañero de trabajo y en varias gestiones del capítulo de ingenieros químicos. Como vemos, en el mundo y particularmente en el Perú estamos en una crisis. Y en crisis es importante que cada país tenga sus alternativas de enfrentamiento de esa crisis sin que le generen eh, problemas críticos al país. Eh, tenemos, si nos retrocedemos en los últimos 20 años, vemos que casi las crisis internacionales no afectaban al Perú. Y en esos, hace más o menos al comienzo de este siglo XXI, la producción de petróleo estaba en el Perú por encima de los 100.000 barriles por día. Todavía no teníamos el gas. El gas de Camisea llega a partir del 2010, del 2004. Uh -huh. Eh, y entonces, desde el punto de generación de energía, las fuentes básicas del Perú eran la hidroeléctrica, el agua, la gran central del Mantaro y otras pequeñas centrales hidroeléctricas, la fuente térmica a partir de los combustibles, a partir del diésel, a partir de los residuales. En Talara era a partir del gas asociado que disponían cuando estaban en la época de la Standard Oil. Y luego vemos que el país crece, crece en población, crece en su desarrollo económico, crece en su industrialización, y luego
empezamos a tener una fuente importante de abastecimiento de energía, además del petróleo. La privatización de la industria petrolera en la década del 90 marca un cambio significativo. La única área en la que no había competencias era en refinación. En las otras áreas de exploración, producción de petróleo, de gas, habían empresas internacionales compitiendo y produciendo. Petroperú tenía su lote petrolero, el oleoducto norperuano funcionaba perfectamente, las plantas del litoral, que eran de la IPC, con producto de la privatización, eran administradas por Petroperú, pasan a ser administrados por entes particulares, que son los operadores de la planta de abastecimiento, y entonces se crea competencia y resulta que inclusive la nueva Ley General de Hidrocarburos, la 26221, que sale en 1993, no consideraba un elemento importante en la cadena de valor del abastecimiento de las fuentes de energía, que tenemos que entender que es producción, almacenamiento, transporte, almacenamiento, transformación, almacenamiento, distribución y comercialización. Entendiendo esa cadena de valor de abastecimiento de la energía, analizamos 20 años después, ya a partir del 19, el último año que más o menos se tenía cierta estabilidad, empezamos con la gran pandemia que casi paraliza el mundo. Inclusive tenemos el incidente que no solamente nuestra gente, sino en muchos países estaban de espaldas a la realidad, y es así que por única vez a lo largo de toda la historia del petróleo en el mundo, el petróleo tiene un precio negativo. Aun cuando había bajado la gran demanda por la paralización del mercado por la pandemia, resulta que había un sobreabastecimiento de petróleo, se saturaron todos los almacenamientos y no había dónde colocar el petróleo. Y más bien se pagaba por disponer del petróleo, algo nunca antes visto. Entonces se empieza a generar incremento de precios y en el concepto de seguridad energética tenemos que entender de qué manera el país con sus fuentes de abastecimiento de energía tiene cierta autonomía. No depende ni está expuesto a las crisis nacionales o internacionales. Y hay un incremento adicional. Independiente de los conflictos internacionales, por ejemplo, la crisis que vivimos actualmente, un conflicto entre Rusia y Ucrania, cierren la fuente de abastecimiento de gas a los países de Europa, generan, entre otras cosas, desabastecimiento, crecimiento de las fuentes de energía, crecimiento del precio, de encarecimiento, y hasta tenemos el problema que estamos sufriendo en el Perú de la falta de urea, porque resulta que no hay urea, se están retrasando los cultivos, los alimentos están contando más. Y hoy estamos viviendo como parte de esa seguridad energética o de inseguridad energética, que un gran factor que no ha sido considerado en nuestro país y en el mundo, el cambio climático. ¿De qué manera se genera el cambio climático? La contaminación ambiental, producto del desarrollo industrial en el mundo, se sigue quemando carbón, que es la fuente básica de las grandes industrias del hemisferio norte, para la generación de energía, petróleo, gas, crecimiento de la población, gran demanda de energía, y recién producto de eso, desde los grandes convenios para tratar de entender que tenemos que reducir la contaminación ambiental, la quema de combustibles, el efecto invernadero que estamos viviendo, el tema que tenemos que buscar fuentes alternas de energía. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Desde antes que exista la ley de hidrocarburos, por ejemplo, para una vez que se nacionalizó el petróleo, el Brey Pariñas, la fuente de petróleo nacional, la refinería de Talara se nacionaliza, nosotros como país tenemos toda la concepción desde el punto de vista de hidrocarburos líquidos del concepto con todos los estándares americanos de que cuando diseñamos una refinería, nuestra capacidad de almacenamiento tiene que ser como un inventario de seguridad ya desde esa época en la Pampilla, se construyó en 1967-68, una refinería de 20.000 barriles tenía una capacidad de almacenamiento de petróleo de 330.000 barriles por día, de 330.000 barriles.
Si multiplicamos 20.000 barriles por día por 15 días, te dan los 300.000. O sea, desde el abastecimiento del crudo, teníamos 300.000 barriles de inventario para que en caso que hubiera un incidente nacional o internacional que no llegue petróleo, la refinería mantenía la producción de combustibles para superar esa crisis en ese lapso de 15 días y no se afectaba la seguridad energética nacional. La refinería de Conchán igual, la refinería de Talara igual. La ventaja de Talara, a diferencia de Pampilla y Conchán, es que Talara tenía el petróleo, ellos mismos producían su petróleo, ellos mismos producían su combustible, que es el gas asociado, y entonces tenía una autonomía tremenda, mientras que la Pampilla y Conchán dependían desde su nacimiento de petróleo importado. Y entonces vemos un elemento crítico que es en la cadena de valor del abastecimiento de la energía, el almacenamiento. En el caso de la electricidad, con las diferentes fuentes, ¿qué se considera? La, la, la reserva, la reserva de generación eléctrica. Y entonces se empieza a ver como un porcentaje de la demanda. Y hay plantas que están listas en caso de las horas punta o otras horas críticas que entran en servicio para garantizar el abastecimiento eléctrico del país en función de sus demandas, las horas pico, todo. Exactamente igual pasa con el combustible. Y entonces ahora tenemos un problema crítico, gas. Gas natural tenemos almacenamiento, ¿no? Cualquier problema, como ya lo hubo en el ducto de gas, de transporte de gas de Camisea a Lima, nos quedamos sin gas. Las industrias no tienen una fuente alternativa que en caso que haya esa emergencia, utilizar combustibles líquidos o otra alternativa o electricidad, no la tienen. Y estamos hablando de un elemento básico que ya entró entre la matriz energética, porque antes era petróleo y está de costado. Diésel. Diésel debemos tener y exigir que los productores y comercializadores, las refinerías, en el caso de Camisea, todo, tengan almacenamiento de 15 días de las ventas promedio de los últimos 6 meses. ¿Lo tienen? No. Y la ley de hidrocarburos 21 tiene 2 artículos, uno para combustibles y otro para GLP, que exigen el mantenimiento de una capacidad de almacenamiento de un inventario promedio de la venta de los últimos 6 meses. Hace poco fui invitado por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, a nombre de la Facultad de Petróleo de la Universidad de Ingeniería, y fui a presentar nuestros comentarios ante un proyecto de ley que estaban sacando, donde, entre otras cosas, pretendían que la producción del petróleo nacional no debería depender del WTI o del Bren o cualquier otro, sino que tenía que fijarse un precio para el petróleo producido en el país. Como sabemos nosotros como país y como economía, nos basamos en la parte de hidrocarburos de los precios paridad de importación. Los precios de los combustibles son precios paridad de importación, salvo en el gobierno militar que tuvimos en la década del 60, del 70, el gobierno fijaba los precios y muchas veces estaban por debajo del precio comercial, por debajo porque se mantenía una cierta de precios subsidiados. Y entonces estamos en un elemento crítico de que tendríamos que empezar a revisar en la cadena de valor del abastecimiento para el caso de los combustibles líquidos, para el caso para el caso de los combustibles líquidos y los casos de del gas, del diésel, del GLP, hasta qué punto estamos nosotros con seguridad energética. En otros países, por ejemplo, si vemos el punto de vista de abastecimiento de petróleo, nuestra situación estratégica del petróleo, cuánto petróleo producimos y consumimos nacionalmente y cuánto importamos. ¿Cuánto petróleo consumimos? El mercado está más o menos 220.000, 230.000, 250.000 barriles por día de combustibles. Por supuesto que eso también depende del petróleo que procesamos. ¿Cuántos producimos nacionalmente? ¿30.000 barriles? ¿40.000 barriles? ¿Qué porcentaje es ese de lo que consumimos? Menos del 75%, del 25%. Y entonces, ¿dónde está nuestra seguridad energética? Una crisis de petróleo, no tenemos combustible para hacer. Un terremoto que traiga abajo el gasoducto de Camisea, ¿con qué nos abastecemos de gas? ¿Estamos realmente seguros en nuestra seguridad energética? Y nuestro abastecimiento de combustible sí, pero en la parte de petróleo no.
Ya tuvimos problemas cuando teníamos buques en la época del conflicto con el Ecuador, que ahora ya no lo pretendemos tener ni nunca se espera. Desaparecieron los buques que contratamos y tuvimos que tener emergencia para abastecer el petróleo. Y si propiciamos la maximización de la producción del petróleo en la selva norte o en el mismo Talara, que cada vez estaba más deprimido, el oleoducto, le estamos dando la seguridad del caso. Acabamos de atender y ahorita en este instante estamos experimentando una crisis de contaminación porque han roto con sierra el oleoducto. ¿Qué seguridad le estamos dando? ¿Qué alternativas tenemos de seguridad para el abastecimiento del petróleo? Esos son los temas críticos. El tema del cambio climático afecta directamente, hoy estamos sufriendo, y con más frecuencia, el cambio climático, donde no antes se cerraba, y tú debes recordar, la plata de Eten y Salaberry cuando había maretazos o mal tiempo en el mar. Ni Bayóvar ni Talara tenían esos problemas. Hoy es frecuente, mínimo una vez al mes, o en el mejor de los casos, 2 veces por mes, el mar está con olas de más de 1 metro de altura, la capitanía declara mar en mal estado y los buques tienen que retirarse mar adentro. Y no hay abastecimiento ni de combustible ni de GLP. Y el déficit de almacenamiento de GLP, que creció en este siglo de más o menos 8.000, 10.000 barriles por día de GLP, cuando llegó a Camecer eran 16.000 barriles y teníamos dos almacenamientos de casi 50.000 barriles con Sorgas, 50.000 de Z-Gas, o 100.000 entre los dos más de la refinería. Crearon la figura en ese momento para la demanda más o menos cubría los 15 días. Y después crearon la figura del almacenamiento flotante. Ahora que el mar está cerrado en todo el litoral, ¿de cómo nos manejamos? ¿Cómo hacemos eso? Entonces son temas críticos que tenemos que tomar en cuenta y de una vez actuar. Acabamos de ver la reacción de alguna de las empresas que ha dicho, voy a mandar a construir almacenamiento equivalente, no sé, a 150 cisternadas o no sé cuánto, habría que ver la capacidad y si realmente cumple la norma. Y si es que en algún momento no dejaron de lado esos artículos importantes que ahora lo estamos tocando de seguridad, Bien, tenemos que meditar y que tendríamos que analizar seriamente para conversar de seguridad energética en nuestro país. mira, si me permitirías hacer un pequeño resumen ahí para dos preguntas que creo que podrían ser de utilidad si nos ayudas a poner como subrayar cuál sería la respuesta más clara que te parecería. En, en los últimos 20 años, las fuentes energéticas utilizadas que más, ya sé que has hablado de eso, pero que más se usaron, cuáles fueron y sobre todo cómo se enfrentó las crisis energéticas que había que se pudo dar en esos 20 años. Si pudieras hacer una breve, digamos, resumen de lo que has venido explicando y que La me fuente interesa. básica, la fuente básica que tenía el Perú era la hidroeléctrica, la gran central del Mantaro. Ya, Tuvo problemas mecánicos graves y no está a su 100% de capacidad. Y entonces poco a poco empezó a crecer la demanda de electricidad y empezó a desarrollarse las termoeléctricas. Si tú recuerdas, la mayoría de las termoeléctricas eran con residual 6. Todavía así, tenemos termoeléctricas en Iquitos y parte en Pucallpa. En Pucallpa llega el gas, no lo están usando, prefieren usar el residual. Y en Talara tenemos centrales térmicas con residual. Entonces, llegó el caso que para favorecer el ingreso del gas de camisea en un gobierno se prohibió la construcción de hidroeléctricas. Cuando yo estaba en el ministerio, o unos años antes, se logró cambiar esa norma y volver a permitir la construcción de hidroeléctricas. No podemos darnos el lujo de que un país pretenda depender de una sola fuente de energía. El mundo nos da ejemplos a cada ajá, rato. ajá. Y en las proyecciones a los próximos años, estamos hablando del horizonte 2040, 2050, en el mundo el carbón sigue siendo base. Lamentablemente no tenemos una buena fuente de carbón. Y sí se sigue importando subsidiado hasta ahora carbón bituminoso de Colombia para alguna central térmica en el sur y alguna planta industrial acá en Lima, cerca de Conchán. Entonces,
¿De qué estamos hablando? ¿Es el gas? ¿Le damos un valor más útil al gas? Encontramos otras fuentes de energía, seguimos desarrollando la fuente del gas, seguimos incrementando la producción de petróleo o la importación de petróleo, especialmente petróleo, porque seguimos consumiendo combustibles líquidos. Y las Claro. fuentes alternas nunca van a sustituir el resto porque sigue creciendo el mercado, sigue creciendo la demanda. Sí. Seguimos importando diésel. El Perú, el mayor consumidor de gas, de GLP y de diésel. Y entonces, ese es nuestro esquema. Y hay energía eólica, energía solar, pero todavía Fotovoltaica. está en pequeñas cantidades y no llegará a alcanzar, en el mundo no llega a alcanzar Sí, sí, al sí, sí, 15 al no llega. veinticinco por La ciento eficiencia Entonces no tenemos llega. que ver a nivel macro y Así, hay valores en así. esa cadena de valor que tenemos que ver porque Sí. nos hemos descuidado. No podemos hablar de seguridad. Ujú, ujú. Pues bien, son dos preguntas que estaban ahí, que se necesitaba darles un refuerzo, digamos, ahora, perfectamente claro. Y en la actualidad, lo que has hablado sobre la cadena de valor de abastecimiento de disponibilidad energética en el Perú, antes y después de la pandemia, ¿ha habido algo que pudiera señalar alguna diferencia notoria que se pueda subrayar? Más o menos, dile por favor 5 o 10 minutos arranco, ¿ya? Ya, está bien, ya les Gracias. dije por el chat que lo esperan, porque lo Gracias. esperamos. Chao. Digamos que básicamente es la misma pregunta, pero ya no por las cuestiones de 20 años antes, como comenzábamos, que ya se ha explicado, creo que totalmente a satisfacción, sino que lo que antes y después de la pandemia, ahora, en estos tiempos ahí, Antes y después de la pandemia, sí. el tema crítico es que Y de una vez hablar también en lo de, si es que, pues, si es que tolera estar metido en el mismo saco, lo del conflicto bélico internacional. O sea, antes y después de pandemia y el conflicto bélico ¿Alguna precisión que sea notoria, que te gustaría, que crees que debería explicarse o que debería puntualizarse? eh, tenemos que ver que antes de la pandemia más o menos teníamos una normalidad, entre comillas, Uh ¿de -huh, acuerdo? uh Un -huh. PBI de 3%, 3.5%, teníamos, la demanda seguía creciendo, más de 200.000 barriles por día, el GLP seguía creciendo, y se han dado el lujo de aumentar el precio del GLP vehicular para que pueda ingresar más el gas natural vehicular. Cuando el GLP desde su nacimiento en el Perú nació sin impuestos para evitar que inescrupulosamente la gente en su criollada pongan su balón de cocina y haga una manguerita al motor y se creen incendios. Y lamentablemente, gente que no conoce tomó la decisión y le aumentó el precio del gas licuado vehicular. ¿De acuerdo? Y sigue la demanda. Entonces, lo que ha hecho la pandemia era que te cortó el abastecimiento, bajó el mercado, todo el mundo se redujo y cuando volvemos a incrementar la economía, todo, vuelve a crecer la demanda de combustibles y se desnuda con más crudeza las debilidades de la cadena de valor del abastecimiento energético, el almacenamiento, el transporte. El transporte por buque tanque en el Perú es crítico, ya no sirve por la inestabilidad del mar. ¿Quién va a controlar la inestabilidad del mar con el cambio climático? Y seguimos insistiendo con el almacenamiento de seguridad en el buque que no nos sirve para nada. Nunca en la historia de los hidrocarburos del Perú hemos considerado el transporte de petróleo y combustibles en buque tanque como almacenamiento flotante. Todos los almacenamientos son en tierra. Y tenemos que cambiar de paradigma y empezar a construir ductos para evitar esa situación. Entonces, es claro, igual que en las redes eléctricas, se cambiaban la red de distribución de más capacidad, generación con gas, hemos tenido que obligar que en Chica, me tocó estar en el ministerio, que las plantas eléctricas que pedían más gas para su generación, le dijimos un momentito, primero cambias tu ciclo simple a ciclo combinado, porque con la misma cantidad de gas vas a producir más. Claro. Y entonces tenemos que cambiar esos esquemas para darle mayor valor a las fuentes que tenemos. Y el conflicto internacional te desnuda que estás dependiendo totalmente de lo que pasa afuera. Lamentablemente se ha gastado tinta y periódicos hablando cosas sin sentido, que cómo es que subió el precio de la gasolina, junio, julio, y esto lo tocamos en un webinar en el Colegio de Ingenieros, y yo les dije, el precio de la gasolina no está subiendo porque Petroperú con eso está pagando su refinería, sube porque estacionalmente
en verano, en el hemisferio norte, salen de vacaciones, sacan sus vehículos, salen de paseo y sube tremendamente la demanda de gasolina y suben los precios, porque como tienen poca capacidad de abastecimiento, en Estados Unidos en los últimos años han cerrado refinerías porque el hecho de cambiar equipos, modernizar sus plantas, les sale demasiado caro, mientras acá hemos construido una nueva refinería moderna que ya va a dar sus resultados, que va a servir para pagar todas las deudas de Petroperú. Allá, ¿qué ha pasado ahora? Ya bajó el precio de la gasolina, ya subió el precio del gas, como el mar está bravo, no se puede descargar el GLP y seguimos insistiendo en no tener almacenamiento y no exigir a las empresas que inviertan lo que deben invertir para recuperar por ley la capacidad de almacenamiento que tienen. Y deberíamos cambiar la ley y volver a poner la ley antigua que, como siempre en la historia de las refinerías, antes de que exista Semenín, antes de que exista el ministerio, las empresas petroleras construían con sus 15 días de almacenamiento, porque eso ya se conoce los imponderables de la producción de petróleo, del transporte de petróleo y todo lo demás si se tienen los 15 días de almacenamiento. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad. Sí, pues creo que sí. Y entonces, si pudieras resumir, ¿cuáles serían las principales líneas de acción en ese contexto del que has diseñado, que has dibujado, digamos, no diseñado, sino dibujado? ¿Cuáles serían las principales líneas de acción que, a tu opinión, podrían reforzar la seguridad energética en nuestro país y en estos momentos, o en esta realidad, ¿qué sugerirías de todo lo que... Nosotros debemos aprender de nuestras propias fortalezas. Inclusive planteamos dentro del seno de la Comisión de Energía, de Seguridad Energética del capítulo de ingenieros del Colegio Departamental, en el plan que hemos hecho es, hagamos estas discusiones, estos diálogos descentralizados. El Perú está centralizado con el ducto de Camisea en Lima, punto. Tenemos un ducto abandonado, tendido, que su único objetivo era poner una planta térmica en Hilo y otra en Matarán. Cuando yo estuve director general de hidrocarburos, trabajamos con Petrobras un plan de desarrollo del gasoducto al sur, en la cual había desarrollo petroquímico tanto en Matarán como en Hilo, la petroquímica, el metano y el etano, y dentro de eso, como parte, no como razón fundamental para el tendido del gasoducto, habían plantas eléctricas, inclusive una planta de GTL de conversión de gas a líquido para abastecer diésel en la zona del Cusco y toda esa zona que sale carísimo abastecer, por buque tanque de Lima a Matarani o a Mollendo, por tren o por sistemas hasta arriba y después el siguiente abastecimiento de esa zona. Y entonces, en la época con el ingeniero Pedro Sánchez, que estaba de ministro, asignamos por decreto supremo un TCF, 1 trillón de pies cúbicos de gas para el gasoducto al sur. Y esperamos el desarrollo del lote 58 que estuvo a cargo de Petrobras. Hay grandes reservas de gas y teníamos que revisar todo ese esquema para poder diseñar y de una vez resolver los problemas de gasoducto al sur. Para el norte diseñamos de Chiquintirca un brazo que suba, primero dijimos a Chimbote, después dijimos a Trujillo, para que se junte con el gas asociado que viene del norte y empezar a revisar la potencialidad del gas asociado que hay en el norte para empezar a trabajar en forma de centralizar el país. Y eso hacerlo con los capítulos, los ingenieros departamentales y empezar a hacer esa difusión y luego empezar a reforzar. Para cada caso, analicemos la cadena de valor del abastecimiento y cómo optimizamos esas fuentes. Una última que me parece que se debería tocar, y eso es mi opinión, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu comentario sobre lo que podría ser si el oleoducto del sur está sustentado en todas esas condiciones que tú necesitas, que acabas de mencionar perfectamente, pero si pudiéramos, ¿qué opinión te merece que ya hubiera una tubería, una tubería que maneja con tu gas ahí en la zona de Ica, que está sobredimensionado? ¿Por qué? Porque se pensaba que iban a haber las dos petroquímicas, que tú sabes tú que una vez tuvo por ponerse, ¿no? Y se han quedado ahí, ¿no es cierto? En consecuencia, eso podría echarse a andar otra vez o no. Tenemos para echar a andar todo y tenemos que hacerlo en forma descentralizada. Tenemos que entender el país como con su multiculturalidad que estamos viendo. La gente de la costa, la gente de la capital, no entiende las culturas que hay fuera de Lima.
Y entonces un elemento fundamental que lo hablamos en la universidad, con los alumnos, con los profesionales, cuando me ha tocado estar en el Ministerio de Energía y Minas, como director de fiscalización, a mí me tocó entregar toda mi labor de investigación para crear Osimermin, de toda la cadena de valor. Y me tocó estar de director general cuando pusimos y logramos cumplir la norma que estaba retrasada muchísimos años de diésel de 50 partes por millón en Lima el 1 de enero de 2010 y 7.8% de etanol a gasolinas que allá habían documentos en el ministerio para que eso se desplace, se patee para más adelante, cuando era una necesidad. Entonces, el tema de fondo es que no hacemos estudios serios de impacto ambiental. No hacemos estudios serios y gente seria, especializada en diálogo con las poblaciones donde se va a hacer las inversiones. Y estamos viendo los conflictos mineros, estamos viendo cómo se lucha por el agua, estamos viendo cómo se lucha por participación en la cadena de valor de la industria que se está poniendo para que la gente, en vez de estar en guardia con nosotros, forme parte de la cadena de valor de eso y todo el mundo se desarrolle. Y entonces, ¿por qué fracasó el proyecto petroquímico? Por un mal estudio de impacto ambiental donde el agua que se cogía en una zona de reserva del agua de mar se enfriaba los procesos de la planta petroquímica que son altísima temperatura y cuando regresaban al mar, regresaban a más alta temperatura que ponía en riesgo todo la biomasa de la zona de Paracas. Y entonces, por más estudios técnicos y especializados que tengas, si no trabajas seriamente la parte social, la parte de esto, les recuerdo que el proyecto de camisea, yo estaba director de fiscalización, el primer estudio de impacto ambiental para la producción de camisea, la Shell contrató a el Smithsonian Institute, que hizo un levantamiento de toda la zona sur. Todo el sur del país fue monitoreado y mapeado por el Smithsonian para ver el desarrollo y el impacto de la explotación de gas de camisea. Entonces, tenemos que regresar a hacer las cosas bien, tenemos que regresar a trabajar en equipo y empezar a tocar los proyectos como deben tocarse, no como ahora estamos tropezándonos con un montón de proyectos inconclusos que dan vergüenza. Correcto. Me parece. Muy bien, Abelardo. No, al contrario, me parece también sumamente interesante, importante. Pues no se me que no tengo más preguntas por el momento, salvo que hay bastante por hacer, mucho por hacer, evidentemente. Ampliaremos y tal como le propuse a Víctor, que empecemos a ampliar temas que se van sembrando producto de este webinar y para empezar a tocar temas críticos que son los que nos preocupan por la realidad de nuestro país. Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pues no, gracias también por tu presencia y por tu experiencia puesta en palabras y de fácil entendimiento para el público que nos está escuchando. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo, ¿no? Nos vemos. Un abrazo también. Gracias. Ok, gracias. Hasta luego.